después de aquella época gloriosa, se llama la década de oro, se le llama, se habla hasta 1910, pero yo la extiendo hasta 1930, la época del apogeo de payadores, porque si bien muchos de ellos murieron en 1915-16, entre ellos Bettinotti, Curlando, Gavino Ezeiza, muchos murieron ahí, pero siguieron otros, como por ejemplo Luis García Morel, Generoso D'Amato, Juan Pedro López, eh, 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 Luis Acosta García, gente que estuvo en el Parque Güell que habían nombrado. Bueno, ahí vendría el apagón que Di Santo, por ejemplo, lo sitúa, lo da como fundamento un poco de vedetismo de parte de las playas de Valladolid, que empezaron a estar a querer ser el mejor payador, el glorioso, el payador invicto, y parece que la gente les dio la espalda, dice Di Santo. Puede haber mucho de eso, es decir, después de 1930 hay un apagón, yo le llamo un interregno, hasta 1955, en que si no se habla de indiferencia, por lo menos no hay esa respuesta de parte del público que había hasta 1930-33, en que muere Luis Acosta García. Pero en 1955 se produce casi un milagro. Se produce a raíz de un hecho desgraciado, una epidemia de poliomielitis en Uruguay, que se prohíben los espectáculos públicos. Entonces, un locutor de fútbol, pero también era productor de espectáculos públicos, pero redactor de fútbol, Dalton Rosas Riolfo y don Emilio Riverol, tienen la idea de hacer un espectáculo ambulante, itinerante por los distintos departamentos uruguayos, para el que convocan a 8 payadores. Y le llaman la Gran Cruzada Gaucha. Se van presentando en cada uno de los departamentos uruguayos, esa delegación, esa comitiva, se va presentando y el éxito es apabullante, el éxito es clamoroso, el éxito el público vuelve a tener interés por los payadores, porque el payador no había desaparecido, se había adormecido, pero posiblemente ese adormecimiento y a lo mejor el no tener la necesidad de mostrarse tanto en público hizo que una gran pléyade de payadores se acrisolara, se concentrara en mejorar, en depurar, en alcanzar otro nivel, y cuando tienen la oportunidad se manifiestan en todo su nivel. Allí aparecen para el público muchos payadores que no se conocían, como Carlos Molina, don Luis Alberto Martínez, Carlos Rodríguez, don Clodomiro Pérez, Conrado Gallego. Bueno, esa gente es la que conforma la primitiva Cruzada Gaucha, a las que después se incorporan al año siguiente argentinos, que fueron Pachiquito, Cayetano Daglio, Alfredo Santos Bustamante, de Rosario, y Colovini, también de Rosario. Se incorporan a esa Cruzada Gaucha y ya después se incorporan otros payadores como Abel Soria, como Raúl Cano, pero fundamentalmente, amén de yo di algunos nombres, son más nombres, los que llevaron adelante esa patriada, esa cruzada, que tuvo un éxito tan importante en ese momento, pero que el éxito fundamental fue en la continuidad que dio, que volvió a dar mercado para los payadores, para hablarlo en términos más entendibles, ¿no? Fue un espectáculo que interesó a los empresarios, porque hubo respuesta del público, y allí comenzó una gran época de los payadores, que es la época cuando yo comencé a escucharlos, 1955. Yo recuerdo la audición de Carlos Molina, Tierra Libre, la de Arellano, la de don Luis Alberto Martínez y don Héctor Upierres en Radio Solís, las dos primeras eran en Radio Rural, pero casi todos los payadores tenían en Montevideo y en el interior, tenían programas radiales que les servían para difundir su actividad y para decir hoy me presento en tal parte, en tal otra, tener el contacto con el público
que era muy distinto al primitivo que solamente era de boca a boca o un cartel puesto en una puerta. Por lo tanto, desde 1955 se inicia una gran actividad payadoril que repercute en Argentina, donde también los tres que nombré, Pachequito, Bustamante y Echazarreta, hoy mencioné, dije Colovini y olvidé Echazarreta, entre los que integraron la Cruzada Gaucha, don Carlos Echazarreta, un payador de Entre Ríos, un gran intelectual, don Carlos Echazarreta. Esos payadores en Argentina también empezaron a tener actividad, pero el crecimiento y el surgimiento de nuevos valores se operó en Uruguay. Hasta 1970-75, Uruguay era un semillero de payadores y allí surgen los tantísimos payadores de los que se habla, APC, Barrientos, Abel Soria, que ya había comenzado en el 55, pero que se incorpora a esta corriente nueva, Santos Cabral, luego vienen Eduardo Moreno, José Curvelo, y todos los payadores que hoy día son los payadores más antiguos que quedan, pero se incorporan ahí en 1970, se incorporan una gran cantidad de payadores uruguayos y comienzan entonces a aparecer en Argentina, por ejemplo, Jorge Alberto Socodato y Marta Swin, que comienzan ahí en el 60 y algo Socodato, 70 Marta Swin, 73-74 como payadora, pero ahí comienza en Argentina el auge actual que hace que en Argentina hoy día haya muchos payadores en cantidad y en calidad. Y lamentablemente se da un decrecimiento en Uruguay.